Cálculo de cilindrada de motor. Integrantes: Gamaliel Álvarez, Jorge Soto, Javier Olivares y Diego Marchán. Profesor: Erwin Felipe Díaz Martínez. Asignatura: Funciones y Geometrías. Y la carrera: Ingeniería en Mecánica Automotriz y Electromovilidad. Definición del proyecto. En este proyecto se buscará calcular la cilindrada total de un motor y a la vez calcular la potencia que el motor entrega. Tema de investigación: nociones matemáticas y problemáticas a abordar. El tema: calcular la cilindrada del motor. Las nociones matemáticas: ocuparemos el área del cilindro con las fórmulas que se muestran en pantalla. Las problemáticas a abordar: ¿por qué disminuye el desgaste de los cilindros? ¿Por qué la cilindrada total es menor a la del fabricante? ¿Cómo se obtendrán los datos necesarios para realizar el cálculo? ¿Qué tipo de información sobre el motor se necesita para obtener una estimación precisa de la cilindrada? Objetivos y preguntas. Primera pregunta, ¿cómo se define y calcula la cilindrada de un motor en términos técnicos? ¿Cuál es la cilindrada unitaria? ¿Cuál es la cilindrada total del motor? ¿Cuál es el desgaste de cada cilindro? Objetivos que tenemos presentes en este trabajo. Determinar el uso de las fórmulas para calcular la cilindrada. Saber la importancia de calcular la cilindrada. Saber recolectar los datos necesarios para hacer el cálculo. Temas iniciales involucrados: de definición de cilindrada, métodos de cálculos tradicionales, unidades de medida, en lo cual entraría el uso correcto de las fórmulas y de las herramientas para sacar los datos para ocupar la fórmula. El cronograma y materiales a utilizar. Aquí solamente están los temas, sino el cronograma, que es básicamente los periodos que tuvimos para hacer cada fase y cada decisión y cada fórmula. Ubicación de herramientas tecnológicas. Justificación de herramientas. El uso del computador es esencial para realizar cálculos matemáticos complejos de manera eficiente y precisa. El uso de GeoGebra y el Internet facilita el acceso a una amplia gama de fuentes de información, datos y recursos relevantes para el proyecto. Herramientas en general. Este término incluye instrumentos y dispositivos específicos necesarios para la medición y análisis del motor, contribuyendo así a la precisión de los cálculos de cilindrada. Resumen de información y conceptos matemáticos. Área y volumen de un cilindro. El área superficial de un cilindro representa la suma de las áreas de sus caras y su medida bidimensional. Por otro lado, el volumen es una medida del espacio tridimensional ocupado por el cilindro. Podemos calcular el área superficial de un cilindro usando la siguiente fórmula. Y podemos calcular usando su volumen usando la fórmula que se muestra en donde R es el radio y H es la altura del cilindro. ¿Para qué se calcula la cilindrada de un motor de combustión interna? En el siguiente video, el profesor Juan Mancilla dio a conocer su punto de vista y conocimiento en explicarnos para qué se calcula la cilindrada de un motor de combustión interna. ¿Qué datos se necesitan para sacar la cilindrada del motor? En este link que se puede ver en pantalla también es una entrevista que se le hizo a nuestro profesor Juan Mancilla, el cual está ya capacitado como profesional para dar respuestas. Y en este video da información sobre los datos que se necesitan para obtener la cilindrada de un vehículo. ¿Qué rol cumple la matemática? De igual forma, en este video también, nuevamente el profesor Juan Mancilla responde una de nuestras preguntas, el cual es ¿qué rol cumple la matemática en la mecánica? Y un resumen dice la importancia de las matemáticas en mecánica automotriz y el rol que cumple obtener la cilindrada de un vehículo. En esta tabla que se observa en pantalla, lo que se da a conocer aquí es el rol que cumplió cada uno de nuestros miembros del equipo de este proyecto, asignándole tareas específicas en la fecha. Por ejemplo, en la fecha del 4 del 12 del 2023 se formularon preguntas para realizar la entrevista a nuestro profesor ya mencionado antes, que en este caso fue Juan Mancilla, y los responsables fueron Javier Olivares y Diego Marchán. Fueron los que formularon las preguntas que vimos anteriormente.
Las observaciones generales, la importancia de la mecánica, de la matemática en la mecánica. La otra fecha que tenemos, que fue el mismo día, 04 del 12 del 2023, fue realizar la entrevista al profesor capacitado. En esta parte me encargué yo, Gamaliel Álvarez, con mi compañero Jorge Soto. Y aquí en las observaciones generales, datos necesarios para realizar el cálculo de la cilindrada. Prototipo. El motor que ocupamos para realizar el trabajo es un Chevrolet Corsa 1.6 de 1998. Y aquí a continuación en la imagen se ven los datos más específicos. Aquí, calcular la cilindrada unitaria, ocupamos la fórmula que está abajito, porque teníamos una fórmula antes, pero se nos hizo más fácil calcularla con esta, que es pi diámetro al cuadrado dividido en 4 por h por cante. Y nos dio 39.994.086 milímetros. Está todo en milímetros. Después, cálculo de la cilindrada total es la misma fórmula anteriormente mencionada, solamente que cambiando el último dato que es cante por 4. Y nos dio, bueno, ahí está el resultado y es la misma fórmula, también en milímetros. ¿Cuál es el desgaste de cada cilindro? En el cilindro de este motor Chevrolet Corsa no hay desgaste en ninguno de sus 4 tiempos, ya que estuvieron todos parejos, dando una cilindrada total de la cifra que se muestra en pantalla y una unitaria de la cifra que se encuentra. Calcula la potencia del motor. Para calcular la potencia del motor, se usó la siguiente fórmula, que sería multiplicar los kilovoltios por 1,36, lo cual arrojó 101 caballos de fuerza, que es lo que el motor indica. ¿Por qué disminuye el desgaste de los cilindros? El desgaste de los cilindros en un motor puede disminuir por varias razones y a menudo depende de diversos factores, incluyendo el diseño del motor, la calidad de los materiales y el mantenimiento que se le ha dado al vehículo, si no es el adecuado, y su uso. En la imagen se muestran sus siguientes componentes, los cuales se desgastan. ¿Por qué la cilindrada total es menor a la del fabricante? La cilindrada total de un motor, que se refiere al volumen total de todos los cilindros del motor, generalmente se especifica por el fabricante en las especificaciones técnicas del vehículo, que fue el que subimos en la diapositiva donde presentamos el prototipo. Sin embargo, pueden haber algunas razones por las cuales eh, la cilindrada real medida puede diferir ligeramente en las especificaciones del fabricante. Algunas de estas razones pueden incluir pérdidas internas, redondeo en las especificaciones de los fabricantes o motor con mucho kilometraje. ¿Cómo se obtendrán los datos necesarios para realizar el cálculo? Para obtener los datos necesarios para calcular la cilindrada unitaria o cilindrada total, pueden realizarse con ayuda de herramientas que sean especializadas para realizar mediciones, como un pie de metro, reloj comparador y un micrómetro. ¿Qué tipo de información sobre el motor se necesita para obtener una estimación precisa de la cilindrada? Para obtener una estimación precisa de la cilindrada se necesita obtener el diámetro del pistón más el recorrido que tiene. Esto representaría el ancho del pistón y el recorrido de la altura. De igual forma se necesita saber la cantidad de cilindros que tiene este motor, y para esto se necesitan herramientas de alta medición como el pie de metro, ya que da resultados precisos al momento de obtener esos datos que se necesitan para obtener la precisa estimación de la cilindrada. Resultados y conclusiones. Bueno, gracias a los datos obtenidos del cilindro del motor, pudimos tener la cilindrada unitaria y la cilindrada total. La cilindrada unitaria dio un resultado de 399.485.1 milímetros, que esto se calculó en cada cilindro que tiene el motor, el cual fueron 4, y luego este resultado se multiplicó por 4 y dio la cilindrada total, la cual fue la cifra que está aquí, 15.97.944.4 milímetros.
Bueno, lo que podemos concluir habiendo realizado este trabajo es la importancia que tiene la matemática para el cálculo de la cilindrada y en el área mecánica automotriz en general, ya que gracias a esto podemos obtener resultados precisos para conocer los datos que sean necesarios para obtener ciertos resultados y podérselos dar al, al dueño del vehículo. Área de impacto de asignatura TFL. Habiendo realizado el trabajo nos podemos percatar que la matemática está presente en toda el área de mecánica automotriz y no solo en fórmulas, sino que también se ocupan en distintas unidades de medida como ejemplo, grados, centímetros cúbicos, voltaje, etc. También está presente la geometría, como en este caso la cilindrada, y también puede ser al momento de rectificar algún motor, ya que ahí se necesitan datos precisos para poder rectificar el motor y que quede en perfectas condiciones.